corrupción y el desvío de recursos en la administración pública son algunos de los principales problemas de México, por lo que se requiere impulsar a fondo la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización del manejo de recursos públicos. Y en cuanto a los funcionarios públicos corruptos, no solo se les debe encarcelar, sino embargar sus bienes y congelar sus cuentas bancarias hasta que regresen lo hurtado del erario público. En nuestro país se estableció un Sistema Nacional Anticorrupción que, de acuerdo con lo que establece el artículo 113 constitucional, es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detención y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de recursos públicos. Para ello, dicho sistema está integrado por un comité coordinador, otro rector del Sistema Nacional de Fiscalización, uno más de participación ciudadana y los sistemas estatales. Pero en la práctica, el Sistema Nacional Anticorrupción se enfrenta con la falta de voluntad política en el combate de la corrupción, pues la gran mayoría de las autoridades municipales no solo no muestran señales reales de querer abatirla, ni mucho menos un compromiso con los sistemas estatales anticorrupción. La primera traba que enfrentan los sistemas es el letargo para la promulgación de leyes y nombramientos necesarios. Buen día a todos. Muchas gracias, Manuel Loaiza, por estar en este programa. Muchas gracias, Jorge Aljovín. Gracias por la invitación. Manuel tiene experiencia en el tema de contralorías, lo ha vivido en el día a día, y Jorge es un experto en materia electoral, de fiscalización y de rendición de cuentas. Yo soy Luis Fernando Flores, con mucho gusto dirigiendo este programa. Para poner en contexto a la ciudadanía, porque este programa precisamente se realiza para cumplir con las funciones constitucionales que tienen los partidos políticos de informar a los ciudadanos cuáles son sus derechos, para ejercer un voto informado, un voto consciente, porque en el mundo ya sabemos las consecuencias de realizar encuestas justo a mano alzada, como hace unos segundos lo comentaba Manuel. Muy bien, este programa se transmite para todo el público en general, y nada más como un encuadre. El tema de combate a la corrupción conlleva varios procesos. Es algo lógico para todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos lo podamos entender. Primero es rendir cuentas, que es llevar el registro contable. Después es fiscalizar, que es practicar las auditorías. Después los procesos de transparencia, en donde todos los ciudadanos tenemos el derecho de preguntar a los servidores públicos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuánto está costando, ¿no? Ese es el encuadre general. Manuel, te pregunto, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión respecto de la corrupción imperante en nuestro país y en América Latina? Creo que todas las opiniones siempre suelen ser subjetivas, ¿no? Aquí, de antes te quería llamar yo la atención. De hecho, si te das cuenta, son tres temas en uno. Tanto la transparencia, que no la puedes desligar del acceso a la información, la rendición de cuentas, como atinadamente señalabas, no la puedes desligar de la fiscalización del gasto, porque básicamente va en ese sentido, en la rendición de cuentas de los recursos públicos, y finalmente el combate a la corrupción, que los engloba a todos, porque hay una parte preventiva, una parte propiamente investigativa, digamos, o de detección, y finalmente la parte de sanción, ¿no? Entonces, creo que los tres temas son, cualquiera de ellos, se nos va a hacer poco la hora para abordarlos con suficiente profundidad. Esperemos simplemente que el público televidente o el público de internet también sea, digamos, no muy exigente con nosotros, pero sí que entienda que estamos haciendo un esfuerzo muy apretado por grandes ideas o grandes temas, resumírselos en tres palabras. La corrupción se la podemos reducir tristemente como el uso, digo, ya lo más simplificado, ¿no?, de los recursos públicos en beneficio privado, ¿no? Y hablamos de corrupción, la que más nos duele es la pública. No obstante, la corrupción existe en todos los ámbitos, ¿no? Existe incluso, tristemente, hasta en la familia, ¿no? Es correcto. Entonces, pues a ver qué nos dicen nuestros televidentes, el público que está al pendiente de Revolución Democrática 2.0, ¿qué opina al respecto? Claro. Jorge, ¿qué opinas? Mira, sin duda para los amigos de Revolución Democrática y para todos los ciudadanos en general, ¿cuál ha sido el tema de la reciente campaña electoral? Es el combate contra la corrupción. ¿Cuánto le cuesta la corrupción a México? Le cuesta muchísimo.
La gente en su casa quiere comenzar a escuchar algunas cifras para que se pongan en contexto. Podemos decirle a la gente que según cifras del propio Fondo Monetario Internacional señala que un país con una alta tasa o un alto índice de corrupción genera una inversión menor al 5%. Por otro lado, si hablamos de cifras de Banxico y también de cifras del Banco Mundial, la corrupción, ¿cuánto le cuesta al país? Entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto. Y si lo quieren saber ya en cifras de Transparencia Mexicana, lo que le cuesta al país la corrupción es básicamente el 14% del ingreso promedio que recibe nuestro país. Pero hay algo más escalofriante para nuestros amigos en casa. Yo les voy a decir lo siguiente: México ha tenido una caída sostenida en los índices de transparencia. Hoy nos encontramos en el lugar 138, antes nos encontrábamos en el lugar 135 y anteriormente en el 132. Eso pareciera algo anecdótico, porque al final del día diríamos, oye, el lugar 138 ¿de cuántos? De 180, señores. Y si tomamos en cuenta los indicadores internacionales, ¿qué tenemos al día de hoy? Tenemos que somos el peor país del G20 para nuestros amigos en casa. En el último lugar comparado con Rusia, que es uno de los integrantes del G20, y para nuestros amigos en casa, ¿qué es el G20? Son las grandes economías del mundo que reúne a los países más poderosos. Esto es, México, en su caso, es la 15ª economía más importante del mundo y nos encontramos en el lugar 20. Si nos comparamos en la OCDE, también estamos en el último lugar, aun cuando en el futuro se espera que ingrese Colombia y Argentina, nos encontramos en los últimos lugares. Y para ponerle la cereza al pastel, yo también les diría a los amigos en casa, ¿cómo estamos a nivel de América Latina? Solamente por arriba de países como Venezuela, Honduras, Guatemala, Haití. Entonces estamos ante un escalofriante escenario, y nada más lo concluiría así para que los amigos en casa puedan tener un siguiente dato. Cuando vemos esta exigencia de la ciudadanía de que haya cuentas y rendición clara, no encontramos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 18.222 palabras del Plan Nacional de Desarrollo y ninguna palabra que señale innovación, inteligencia artificial, temas del futuro. Simplemente nos encontramos con un catálogo de buenos deseos. Y hoy, ¿qué han hecho los ciudadanos? Han interpuesto un amparo, han presentado un amparo en contra de esta publicación del Plan Nacional de Desarrollo, porque no tiene métricas, no tiene un análisis, y al final del día trajo la renuncia de un secretario de Hacienda. Entonces, claro, no sé cómo lo vean. Claro, definitivamente muchos temas para la reflexión. Manuel. Esa entrada de Jorge con descontón creo que fue muy efectiva. Claro. Y a ver, ayúdanos a una reflexión. Listó cifras que se han generado en los últimos 2 sexenios. Coinciden con la transformación democrática de nuestro país, ¿no? El 2000, 2006, 2012. Entonces, ¿qué está pasando con la democracia? ¿Está sirviendo? ¿Está correlacionada con un combate a la corrupción? ¿Cuál es tu opinión? Mira, no, yo sí soy un convencido de la democracia, pero también de la participación del ciudadano. Creo que parte de este proceso es justamente el papel pasivo que hemos ocupado muchos de los ciudadanos. Y tristemente, y es una gran satisfacción, por ejemplo, participar en programas como este, donde ves que los partidos realmente, al ser entes de interés público, que cumplan con su función, porque su función no solo es integrar la representación política, no solo es buscar candidatos y proponerlos y apoyarlos en una campaña. Su función es justamente más relevante, es educar al ciudadano, como tú decías al Manuel, inicio. Te voy a interrumpir porque vamos a unos mensajes, vamos a hablar de la declaración de principios del partido y vamos a correlacionarlos con estos temas de interés. Te interrumpo y continuamos después del corte. Excelente, claro. Gracias, que sí, Manuel. con mucho gusto. Declaración de principios. Los principios de transparencia y rendición de cuentas son instrumentos indispensables para fortalecer la credibilidad de nuestro partido ante la sociedad, garantizando la estricta aplicación de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública en todos los niveles orgánicos de nuestro instituto político y de nuestros representantes populares. También debemos exigir su aplicación en todos los niveles de gobierno y de la sociedad, y si no es así, obligadamente denunciarlo, para avanzar contundentemente contra la corrupción e impunidad que tanto daña a nuestro país.
En consecuencia, nuestro partido exige a su dirigencia, representantes populares, servidores públicos y militantes en general el acogimiento de los principios éticos de congruencia, justicia social, solidaridad, libertad, legalidad, honestidad, honradez, honorabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, tolerancia, fraternidad, sencillez, cooperación, responsabilidad, dignidad e igualdad. Valores que permitirán transformar y mejorar la calidad de vida de la sociedad a la que el partido aspira a representar, mediante la toma de decisiones colectivas en los diferentes ámbitos de la sociedad, con instrumentos de Contraloría Ciudadana y de fiscalización de la sociedad civil. Muchas gracias. Regresamos después de escuchar la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática, un tema muy relevante relativo a la ética política que más adelante les pediré lo comentemos. Manuel, después de estos datos tan abrumadores descritos por Jorge respecto de la posición que tiene México en temas relativos a la corrupción, ¿qué opinas tú de la eficiencia o ineficiencia de los sistemas que se han construido para combatir la corrupción? Te decía que yo soy un convencido de la democracia y lamentablemente conforme hemos avanzado, y sí ha habido un avance muy significativo de los 90 del siglo pasado al día de hoy, estamos hablando de 30 años, donde ha habido un verdadero ejercicio democrático, tristemente no se ve correspondido en el ejercicio de la función pública. El gobierno no ha tenido el tamaño que la ciudadanía sí ha tenido. Claro, somos todavía una ciudadanía semianalfabeta políticamente, porque nos vamos mucho por la cuestión de la emoción, no por la razón, pero bueno, en paralelo también la ley de transparencia, acuérdate que es de 93, ¿no? Entonces, y tuvo su año, casi 2 años de vacatio legis, entonces ese lapso en el que no se aplicó, no hubo la suficiente difusión, y al día de hoy todavía tenemos un déficit en acceso a la información, y por eso decía yo, no puedes desligar el tema de transparencia con el acceso a la información, pero el tema no es de que te tengan que estar pidiendo la información, sino que tú, motu propio, la deberías de exhibir. Es decir, a ver, yo estoy obligado a rendir cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que transparentar la gestión? Esto tiene un doble efecto, ¿no? Simplifico el ejercicio de rendición de cuentas en su momento. ¿En qué gasté? ¿Por qué lo gasté? ¿Cómo lo documenté? ¿Qué contratos firmé? ¿Qué facturas pagué? Etcétera, etcétera. ¿Y qué servicio le estoy dando a la ciudadanía? O sea, ¿qué recibe la ciudadanía a cambio de ese gasto público? Y el otro es el acceso a la información puntual. Las solicitudes puntuales tendrían que ver con los espacios en los que hay discrecionalidad y donde la participación ciudadana es, digamos, muy parca o no es tan fácil de darse por la propia naturaleza de la función, ¿no? Claro. Jorge, ¿qué opinas al respecto? Y también te preguntaría, ¿qué pasa si yo, ciudadano, me doy cuenta de que algún bien o servicio está siendo contratado o pactado a precios diferentes, ¿no? Te puedo poner un ejemplo muy sencillo, el bacheo de la Ciudad de México. ¿Qué opinas tú de que reparar un bache en esta ciudad cuesta alrededor de 7,000 pesos en promedio, ¿no? Mira, yo creo que el problema es que el tema de la corrupción se diluye. ¿Por qué? Porque decimos que es un problema cultural, como decían en otros gobiernos, pero también habrá que decirlo, como más allá de un partido de izquierda o de derecha, creo que el propio nacimiento del PRD responde a un levantamiento contra este sistema corporativo corrupto y, como dirían en algún momento, corruptor. Y entonces me parece que aquí lo importante es establecer las dos líneas de acción. Efectivamente hay una corrupción que es más bien distributiva, como tú lo estás comentando, el tema del bacheo, el policía que te pide una mordida en la esquina cuando te para en el carro, pero hay una corrupción de muy alto nivel, que es una corrupción extractiva, y yo diría que esta corrupción le hace mucho daño al país porque crea desigualdad, crea falta de oportunidades, hay una obstaculización del propio desarrollo económico, un desarrollo económico que hoy lo tenemos con una tasa del 0.1% y que celebra nuestro presidente de la República como si fuera la gran panacea. Entonces yo creo que en este sentido en el país la corrupción es de alto nivel,
quita las cabezas, pero no quita las redes que hay detrás. Es que ahí es donde está, salvo su mejor opinión, el fracaso de nuestra democracia, porque la captura del Estado por determinados grupos convierte lo que dice Jorge en un proceso extractivo de los recursos que son de todos, y en lugar de que se repliquen o se regresen a la sociedad en servicios, en calidad asistencial, y ahorita tenemos ahí otro tema, más adelante lo vas a tocar, y cuando hablo del asistencialismo no me refiero al aquel que nos va induciendo hacia la captura del voto, sino hablo del asistencialismo real, de asistir realmente al necesitado y sentar las bases para el desarrollo, no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo de todas las potencialidades de todos, desde el más necesitado hasta el que tiene todos los elementos para crecer por sí solo, ¿no? Claro, de hecho Transparencia Internacional en su estudio presentado en enero de este año precisamente señala que las acciones que pretenden combatir a la corrupción no incluyen el desmantelamiento de estas redes corporativas. Pareciera, por ejemplo, incluso que las leyes están redactadas para no sancionar al que se porta mal, para no recuperar los bienes que se robaron. Ese es uno de los grandes problemas. La recuperación de activos es un negocio que es muy rentable en este país. Imagínense, yo soy un señor de Veracruz que comete una serie de fraudes, tengo una serie de empresas, desvío más de 100 millones de pesos y pago 9 años de prisión y estoy fuera al final del día. ¿Dónde está esa recuperación de los bienes? Pero también hay algo que va enlazado, porque no solamente recuperar los bienes y repartirlos como Robin Hood entre los pobres. Hoy por hoy tenemos el anuncio de una ley de extinción de dominio que puede correr el grave riesgo de que sea inconstitucional, que no tenga los parámetros legales. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esto? Yo creo que con una austeridad, con un combate a la corrupción, pero inteligente, lejos de este propio discurso político. Otro ejemplo que también es digno de estudio, ¿no? Un coahuilense que se roba 10,000 millones de pesos, los manda a otro país, el otro país lo retiene y le ofrece como negociación el que pague el 50% de ese recurso, 5,000 millones, y regresa con los otros 5,000 millones lavados. Sí, sí. Ya, esa cosa juzgada, ¿no? Eso es una lavada de dinero, pero pública y reconocida gubernamentalmente. Y magistral, ¿no? Sí, sí, claro. Y nuestras leyes lo prevén, lo consideran, no pasó nada. No, y es escalofriante porque cuando vemos el escenario latinoamericano que tenemos, que por ejemplo en el caso de Perú, los últimos presidentes de la República desde el año 2000 en adelante, todos presos y uno cometió suicidio. Por otro lado tenemos en el caso de estamos al lado de Venezuela, para que nos hagamos una idea de lo mal que estamos. Somos el único país con Venezuela que no han tenido procesados por el caso de Odebrecht. Tenemos al señor el señor Lozoya, habrá que decirlo así, hay que respetar su presunción de inocencia, pero simplemente tenemos una investigación, de eso ya estamos hartos todos los ciudadanos en el país. Hay simplemente carpetas de investigación abiertas, se pagan unos años de prisión, pero no hay un desmantelamiento de las redes. No sabemos quién está atrás de los señores gobernadores, atrás de los políticos, de los expresidentes. Algunos bailan y se toman fotografías con sus mujeres y publicitan, ventilan su vida amorosa en redes sociales y en revistas. Pero ¿cuándo le entramos al tema de la corrupción? Me parece que necesitamos un corte porque esto es muy indignante y vamos a empezar a hablar en otros términos. Vamos a escuchar una cápsula de cultura política del doctor Manuel Cifuentes y regresamos enseguida. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la librería Ágora en este espacio de cultura de formación política, aquí en el Partido de la Revolución Democrática. Amigos, amigas, el día de hoy yo les quiero recomendar la lectura de un interesante libro y de una muy importante e interesante mujer de la mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La persona a la que me refiero es a Emma Goldman, una mujer, de entrada lo quiero decir y por adelantado, de pensamiento anarquista. Fíjense ustedes qué tan fuerte habrá sido su reflexión, sus comentarios, sus críticas, que en su tiempo se le consideró
incluso como una de las mujeres más peligrosas para todo América. Es decir, por este pensamiento anarquista del que les hablo. Les comento que Emma Goldman es una mujer de origen judío, nació en Rusia y que con su familia salió a muy temprana edad, apenas a los 16 años, dado el clima político y ya las medidas severas, fuertes que se estaban tomando en el Imperio Ruso contra el pueblo judío. Ella llega a los Estados Unidos a esta edad con su familia y una de sus primeras labores fue la de costurera. De ahí se empezó a enterar de todos los ambientes políticos del momento, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Quiero comentarles que doña Emma fue una severa crítica del capitalismo, pero también lo fue del comunismo que se vivía en Rusia. Criticó tanto a los capitalistas como a los comunistas soviéticos por el trato inhumano que se tenía en aquel entonces en este país. Les comento que Emma Goldman es una mujer que también está considerada como una de las precursoras de la liberación de la mujer. Emma Goldman, incluso quiero comentar textualmente lo que ella decía. Dice: el desarrollo, la libertad y la independencia de la mujer deben de surgir de ella misma, y es ella quien la deberá de llevar a cabo. Ahí se los dejo para su reflexión a todas las mujeres y sobre todo para las mujeres que están incursionando en el feminismo en nuestro periodo, en nuestra época, en México y en otras partes del mundo, ¿verdad? La liberación está en la propia mujer. Quiero comentarles que en este libro, que se llama Recopilación de Escritos, precisamente nos hemos dado la tarea de juntar una serie de documentos de Emma Goldman para darlos a conocer a ustedes, una pensadora y una escritora no muy conocida y que por lo tanto el Partido de la Revolución Democrática nos hemos propuesto editarlos, compilarlos y editarlos para que estén a la mano de ustedes. También les quiero señalar que Emma Goldman fue una precursora del análisis y la realidad de el mundo y del propio país en el que ella vivía y se desarrollaba, y su crítica sobre el capitalismo y también sobre el comunismo, como comentaba, pues llegó hasta las esferas más altas, a tal grado de que fue una mujer en su tiempo perseguida y finalmente encarcelada en por lo menos en 2 ocasiones. En estas obras que hoy ponemos a la mano de ustedes en estos escritos, ella señala que el anarquismo es el libertador del hombre, de la religión es el dominio de la mente humana y que la propiedad es el dominio de sus necesidades. Pero señala, subraya, pero la que más sofocante es todavía el dominio de la conducta humana dictada por el gobierno. Ella puntualiza, sintetiza y dice que este precisamente es el baluarte de la esclavitud del hombre. Doña Emma, como ya señalábamos, lidera la emancipación de la mujer, no solo para buscar los espacios de creación de las propias condiciones sociales y obreras de la mujer en estos temas, sino además como una forma de que la mujer cree su propia personalidad como mujer inserta en una sociedad. Dejo estas reflexiones para que las mediten,
les dejo el libro aquí en la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática. Está al alcance de su mano, totalmente gratuito, y pueden pasar por él para que relean a esta mujer, les decía, de un pensamiento anarquista y fuerte crítica de los dos temas del momento, de las dos ideologías, de las dos formas de pensar, de las dos doctrinas que pudiera ser en un momento dado el capitalismo y el comunismo. Lo dejo el tema para la reflexión de ustedes. Y regresamos al estudio con Luis Fernando Flores en el programa de Revolución Democrática 2.0, y que en esta ocasión se transmite el tema de transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos al doctor Manuel Cifuentes Vargas su recomendación, un hombre preocupado por fortalecer la cultura democrática del país. Muy bien, estos temas tan interesantes de combate a la corrupción, ¿qué instrumentos tenemos los ciudadanos, Manuel, Jorge, para que podamos hacer efectiva esta exigencia ciudadana y además de evidenciar a los pillos, ponerlos en la cárcel y que regresen lo que se robaron, ¿no? No solamente con la quemada en medios como parece que es la estrategia actual. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Manuel? Bueno, tristemente creo que esa ha sido la historia de este país, ¿eh? O sea, no hay realmente sentencias ejemplares. Teóricamente el Estado de Derecho nos obliga a cumplir reglas, ¿no? Las reglas, o sea, como decían el adagio antiguo latino, ¿no? Dura lex sed lex, o sea, la ley es dura, pero es la ley. ¿Qué quiere decir? Que mientras exista, la tenemos que respetar, y el primero obligado a respetarla es el servidor público. ¿Por qué? Porque el servidor público no está disponiendo de su patrimonio, está disponiendo del patrimonio de todos. Entonces, ¿quién más obligado que el servidor público? Tristemente, no tenemos una muy buena cultura democrática, no tenemos un historial, como decía Jorge hace rato, con la operación Lava Jato. Resulta que solo Venezuela y México no han sancionado a nadie por el caso Odebrecht, y no es ese el único. Tenemos infinidad de casos donde en el camino se diluyen. Digo, ha habido mucho ruido, ahorita está de nuevo de moda el tema de la estafa maestra, etcétera, etcétera, pero también hay que distinguir lo que es el ruido de lo que es la parte sustanciosa, ¿no? En este caso, el tema no es tanto cuántos contratos se desviaron recursos, sino a dónde se fueron los recursos. Si los recursos se fueron a las campañas, bueno, ¿quién fue el beneficiario de esas campañas y qué consecuencias va a tener el beneficiario de esas campañas? Porque el único que sí está claro es el pagano, que es el ciudadano. El ciudadano contribuyó con sus impuestos, hubo un programa o un proyecto de gobierno que, entre comillas, se realizó mediante la contratación de universidades, que teóricamente hubo un entregable, hubo un producto terminado que debería servir a la ciudadanía, y resulta que al final del día ese recurso se desvió a una campaña política. Eso no nos debe de volver a pasar, en teoría, pero mientras no hagamos, si recuerdan, cuando se hizo este nuevo esquema del Sistema Nacional Anticorrupción, la parte preventiva es de la que nadie se acuerda, que es justamente el sistema de control interno. Al día de hoy, mientras no tengamos mecanismos eficientes de control interno, mientras no tengamos una actividad preventiva eficaz, eficiente, que dé resultados, la parte represiva se va a ir a los titulares de los periódicos, se va a ir, como decían hace un rato, ¿no?, en el caso de Emilio Lozoya, pues a la publicidad, que maneja muy bien su abogado, que es un experto en materia penal y que tiene muchas horas de vuelo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienes dinero suficiente, contratas a un buen abogado que te va a manejar una estrategia jurídica y una mediática, y te va a sacar a lo mejor hasta con etiqueta de inocente. Claro, como ya pasó con el hermano del expresidente, ¿no?, que hubo que devolverle el dinero y quizás hasta pedirle una disculpa pública por todo lo que se había llevado, ¿no? Es que ese es el gran problema en el país. Yo resumiría todo esto en la famosa frase priista de aquellos años de antaño que decía: pobre político,
político pobre es un pobre político. Sí, sí. Entonces estamos en ese tema. No tenemos sanciones en el país. Hoy por hoy hablamos de enfrentar la corrupción con el ejemplo. Hablamos de combatir la corrupción con una cartilla de renovación moral que ya estuvo en la época de la Madrid. ¿Dónde están las métricas? ¿Dónde está el marco jurídico? ¿Dónde está la coordinación de las instituciones? Hoy por hoy los ciudadanos deben estar enterados que hubo una votación en el Senado que fue detenida para poder entregarles cuerpo a la propia reforma en el Sistema Nacional de Anticorrupción. Estos magistrados que iban a integrar esta sala central y las 5 salas regionales ha sido detenida. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Que se quiere regresar a minar a las instituciones, crear una nueva sala modo, sin los dientes, sin la capacidad de poder actuar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos y atacamos la corrupción o solamente nos quedamos con el ejemplo y justicia para algunos, para los amigos, o qué hacemos? Entonces me parece, a propósito de mi buen amigo Manuel Cifuentes, yo quisiera recomendarle a mis amigos en casa, justamente a partir de todo lo que platicamos, que el esquema y el espiral de la corrupción nunca se acaba. Es este monstruo de 1000 cabezas, y ahora que todos los jóvenes estamos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos también Netflix, ¿no? Más que ocuparlo para estar viendo, también es muy entretenido ver películas y ver programas de humor. También yo les recomendaría una serie fantástica que se llama El Mecanismo. El Mecanismo básicamente cuenta cómo fue la caída de Lula en el caso de Lavallato. Entonces es una buena forma de que ustedes vayan entendiendo que las redes de corrupción se han extendido alrededor de toda Latinoamérica y que han causado la debacle de todos los gobiernos. Y a propósito también de esa serie, yo les recomendaría otra, que es la democracia, como le dicen en Brasil por la pronunciación, que es la democracia en vertigem, que es la democracia al filo de la navaja. Ahí hay un documental en Netflix que también lo pueden ver y pueden ir analizando cómo se dio este proceso del gran salvador, del gran milagro brasileño que se da a la caída de Lula y hoy en la cárcel, y cómo se fue dando toda esta espiral, que es muy parecido a México. Yo le diría así, no importa que si es un populismo de derecha o de izquierda. Aquí lo importante es que se toman los peores males de la sociedad, se capitalizan y se muestran a hombres que son los únicos capaces de superar una situación. ¿Queremos eso? No, lo que queremos en México son instituciones y que los ciudadanos participen. Claro, y antes de continuar con el tema y previo a que discutamos algunas de las propuestas que tiene el PRD para un combate frontal a la corrupción, me quedo con una reflexión que es muy interesante, porque yo la comparto, que es la ineficacia y la inoperancia de algunas instituciones que tienen la obligación de combatir la corrupción. Me voy a referir a dos que son relevantes desde mi punto de vista: la Comisión Anticorrupción del Senado de la República y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. No sé si ustedes tengan conocimiento, quizás sea mi ignorancia, pero yo no he investigado y yo no conozco que hayan ejercido alguna exigencia o presión sobre algún funcionario público para que cumplan su labor, a pesar de que los medios de comunicación, por ejemplo, Proceso hizo la difusión de una serie de transacciones polémicas realizadas por un extitular de la... Ya me llegó aquí de Palacio Nacional que creo que te van a vetar. No, lo bueno que este programa no sufre de eso. Pero a ver, ¿qué es lo que ustedes... Yo no sé que el Senado o la Cámara de Diputados hayan exigido algo, no sé si ustedes... salen mucho en las fotos cuando les presentan sus informes y esas cosas, pero yo no recuerdo que hayan citado a comparecer a algún funcionario porque no esté haciendo su trabajo en combate a la corrupción. Ese es un tema por demás muy claro, ¿no? El tema es de que en el servicio público únicamente puedes hacer aquello para lo que estás expresamente facultado. ¿Qué quiere decir? Que el ente público no puede hacer todo lo que quiera, sino únicamente aquello para lo que se le está dotando de atribuciones. En el caso de la Comisión del Senado, básicamente, es para efectos legislativos y en la parte instrumental para seleccionar a los, como vimos en algún momento, como decía hace un rato Jorge, no a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que es una de las piezas que falta. A la única que han seleccionado es a la fiscal anticorrupción de la FGR, hoy en día antigua PGR, ¿no? Esos eran parte de su proceso. Y a los miembros del comité
de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Ese es su alcance. El de control y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ese sí tiene un poquito más de dientes, aunque él en sí mismo no es un ejecutor, es un programador y es un planeador. Él es el que le tiene que decir a la Auditoría Superior: audítame estos temas, revísame estos temas, este ejercicio del gasto. ¿Por qué? Porque va de la mano. La Cámara de Diputados es el único ente facultado para autorizar el gasto público. Claro que ahora con las últimas reformas ya también hay una bolsa por ahí que se va, lo que le llaman la nueva partida secreta, que se va a la Presidencia de la República, ¿no? Donde todo lo que se recupere o todo lo que se le limite al resto de la administración pública se va a determinar de manera unilateral, aunque en teoría se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver cómo se opera en la realidad. Ese es un gran problema. Y la Auditoría Superior de la Federación ha estado dando tips, pero no necesariamente resultados. Le faltaban dientes, ya los tiene, pero no ha aprendido a usarlos todavía. Fíjate que yo no comparto, perdón Jorge que te interrumpa, pero no comparto mucho el punto de vista de Manuel, porque yo creo que esto es lo que deteriora precisamente la percepción ciudadana y la confianza en nuestros diputados y nuestros senadores, porque para otros temas, sí, el fuero constitucional surte efectos y se lanza, ¿no? Pero ¿por qué no citar a comparecer? Por ejemplo, ahorita hay un escándalo respecto de la privatización de una playa en Punta Mita. ¿Por qué no citar a comparecer a los funcionarios públicos para que expliquen? Ellos son nuestros representantes ciudadanos, deberían de tomar el toro por los justamente cuernos. Para que los amigos en casa lo sepan. Sí. ¿Saben en qué pierde el tiempo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República? En interponer controversias constitucionales en contra de los amparos del Comité justamente Ciudadano del Sistema Nacional de Anticorrupción, que pide el nombramiento de estos magistrados. ¿Saben ustedes, amigos? No nos vamos a poner técnicos, pero es notoriamente y fue notoriamente improcedente esta controversia constitucional, y en su momento hasta el consejero jurídico de la Presidencia quería justamente apelar esta decisión ante la Corte. Y entonces, ¿qué tenemos? Una autoridad que justamente, como lo comenta Luis Fernando, es una autoridad que busca desacelerar el cambio. Esta cuarta transformación que yo no veo cuándo llegue, porque se está quedando en las palabras. Efectivamente, tal vez en Palacio Nacional, aquí yo estoy escuchando que ellos traen otros datos, pero ¿cuáles esos otros datos? ¿Cuándo se van a poder controvertir? Justamente cuando estén los índices el próximo año de Transparencia Internacional y de Transparencia México, donde esos datos sí le corresponden al gobierno de López Obrador. Habrá que decirlo así, perdón que lo diga con esas letras. López Obrador tendrá la responsabilidad el otro año ya no de echar culpas a gobiernos anteriores o pelearse con el señor Calderón, que no sabemos qué anda haciendo, que por ahí se anda peleando con el presidente de la República. Pero yo creo que es importante que se rindan cuentas y que no sean otros datos, sino que sean datos fidedignos. Y como lo dice aquí Luis, ¿con qué contrastamos? ¿Con claro. qué leyes tenemos? Por ejemplo, yo les comento a los amigos en casa, ¿por qué no se acercan a Mexicanos contra la Corrupción y revisan qué estatus ha tenido de implementación estas leyes en el país? Requerían de 7 leyes fundamentales que se fueran adecuando en cada uno de los estados. Se tienen las leyes, pero no se tiene montado quiénes la van a operar, cómo lo van a hacer o bajo qué sistemas. Tenemos 28 estados que ya tienen sus leyes, las 7 leyes. Otros 3 que en el caso, por ejemplo, tienen Hidalgo, Baja California, Chihuahua, tenían ahí un atraso, pero ya lo han ido superando. Pero lo más grave, la Ciudad de México no tiene un fiscal anticorrupción. Nada más véanlo por ese lado. La capital del país no lo tiene. Y entonces lo único que le decimos, no te preocupes, Claudia, que todo está bien y que esos grandulones te están pegando. Entonces, claro. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Vamos a una cápsula de Voz Ciudadana para conocer qué opina la ciudadanía y regresamos en unos minutos. ¿Consideras que la corrupción está impulsada por la desigualdad, la pobreza y la inseguridad? ¿Crees que sean los factores que impulsan que la corrupción se dé? Pues yo creo que en parte sí, ¿no? Porque, o sea, desigualdad pues siempre va a haber. Pero la corrupción se da mucho no en personas así que, no sé, algunas personas lo toman como la economía de las personas, ¿no? Y pues hay, por ejemplo, gente muy importante que aplica esa corrupción. Y pues se supone que son el ejemplo de la población y pues no lo reflejan con sus actos.
¿Consideras que alguna vez ha sido corrupta o que toda la población de alguna forma somos corruptos en cualquier ámbito? Tal vez sí, un ejemplo sería no sé, las votaciones, ¿no? De cuando vienen, por ejemplo, los delegados de aquí, ya ve que empiezan a dar que despensas, que eso, que lo otro. Y pues uno pues se guía por eso, para que nos compran, y eso pues no es un voto válido. Muchas gracias, estamos de vuelta en nuestro programa Revolución Democrática 2.0. Acabamos de conocer algunas opiniones de la ciudadanía respecto de los efectos que tiene la corrupción en nuestro país. Y yo les preguntaría, ¿qué opinan ustedes de la corrupción vinculada con la política, con las campañas políticas? Bueno, algunos te dirían, como en el antiguo régimen, que la moral es el árbol que da moras. Así de cinismo está en nuestro país. Entonces, me parece que es algo que la ciudadanía, nadie en su sano juicio, y lo platicábamos hace un momento, nadie en su sano juicio estaría en contra del combate contra la corrupción. Pero ¿qué queremos? Una corrupción que no solamente busque en los buenos deseos de Palacio que Nacional, se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos. Con honestidad. Esa honestidad que no sabemos dónde está, que es etérea y que va a depender de una sola persona. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que justamente dos temas fundamentales, que haya coordinación no solamente entre las instituciones para que puedan actuar eficazmente contra la corrupción, sino que también haya sanciones, pero que las sanciones no solamente se queden en Duarte está en la cárcel, tal gobernador está en la cárcel, porque eso ya lo sabemos, sino que sabemos que pagan muy poco tiempo, pero no hay una retribución para la gente, y hoy por hoy nos tenemos que preguntar, ¿por qué estas políticas son tan populares de Palacio Nacional? Porque justamente le prometen a la gente regresarle los recursos que les han robado y que lo señalan como el gran Robin Hood. Pero ustedes también, ¿cuál es la tarea, yo creo que del PRD y de cualquier partido de izquierda o de derecha? Es justamente dar un viraje, y en el caso de un partido de izquierda creo que es ir a los principios socialdemócratas. Y aquí la gran crisis que tienen los partidos hoy por hoy en nuestro país, que están a punto de desaparecer muchos, es justamente mostrarse como una oposición responsable. Ante una mañanera en Palacio Nacional, ¿por qué no tenemos a un partido político y a los presidentes también levantándose a las 6 de la mañana para contrastar ideas? Porque justamente eso es lo que la gente reclama, más trabajo, más acción, y eso es lo que se tiene que lograr no solamente por parte de este partido. Lo importante es que en el 2021 haya pluralidad dentro del Congreso y que no se vean temas como los que tenemos hoy. Temas donde se detiene la designación de los magistrados, pero no solamente en el dato anecdótico de que si se cubren o no estas vacantes. ¿Qué políticas públicas tenemos para atacar la corrupción? ¿La gente sabe estas cifras? Me parece que no. ¿Y cómo los involucramos verdaderamente para bajar estos niveles de corrupción? Claro, Manuel, te pregunto y complemento con la pregunta anterior de la corrupción vinculada con las campañas electorales. ¿Qué lógica crees que tenga el que la campaña gobernador de 2016 de Coahuila haya tenido un tope de 19 millones de pesos y en el mismo año la campaña gobernador, pero en el Estado de México, tuvo el tope de 285 millones de pesos? Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles son las consecuencias que originan esos números tan dispares? Bueno, tú sabes que es el sistema electoral que va en función de la asignación presupuestal por el número de pobladores y de votantes de la elección anterior, ¿no? Ese esquema creo que ya está caduco, que es obsoleto, pero yo quiero ir a otro lado. Creo que tu pregunta y un poquito lo que decía Jorge ahorita, creo que seguimos viendo a los políticos y a los partidos hacia arriba. El ciudadano no se ve formando parte de, y creo que lo que tenemos que hacer es, si queremos que realmente haya democracia, si queremos que sí haya rendición de cuentas, si queremos que sí haya transparencia de la gestión pública, lo tenemos que ver desde el ciudadano. Yo, ciudadano, vamos a ponerme, yo me pongo en los zapatos del político. ¿Qué haría? Si haría lo mismo que el otro político, que es enriquecerse, verle la cara a mis conciudadanos, pues entonces la verdad es que esto no tiene solución.
Mientras sigamos en ese esquema, creo que el esquema hay que entender que la corrupción somos todos. Se oye muy feo, pero esa es la verdad. Cuando damos mordida por pasarnos un alto, cuando lo lógico es reconocer me equivoqué, pues pago las consecuencias, ¿no? Asumo las consecuencias de mis actos. Como adulto que soy responsable, sí, me equivoqué, llevaba prisa, iba mal del estómago, iba a un hospital, sí, infringí una norma y pago las consecuencias. Pero tú ves, yo fui auditor algunos años y nunca escuché sí es cierto, me equivoqué. No, eso no ocurre en la clase política. Eso pasa a todos los niveles. Pecado. Bueno, en casa no pasa. Entonces, tenemos que empezar con nuestra propia conducta, con nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, nuestro entorno social y finalmente al espacio público. Creo que en la medida en que nos responsabilicemos, que no tiremos la basura, que no tiremos que no busquemos la forma de obtener un provecho del espacio público en beneficio personal, en esa medida podemos hablar de la corrupción a la que se refería Jorge, a la de gran escala, a la de cuello blanco, que con un discurso y con una firma te roban millones, aunque el otro se esté robando un celular, te esté robando otro. Son a escala, sí, pero en proporción a la participación que tú tienes en el entorno social. Es ese fantasma porque parece la mafia del poder. Entonces hay que tener cuidado. Claro. Pero retomo eso porque me parece importante. No hay autocrítica, no hay mea culpa en nuestro país y como le decía Luis, tenemos topes de campaña irrisorios y que el INE no actúa de manera inmediata, simplemente es una revisión ahí de gabinete, pero no van al campo, no revisa cuánto gasta un partido político, pero sí, cuando tocan su presupuesto, cuando tocan el presupuesto de una autoridad o tocan su autonomía, de inmediato salen y dicen los culpables son los partidos políticos. Aquí creo que lo importante es poner todo en su justa medida. Los partidos políticos, ¿cuánto le cuestan a México? En época de campaña 5,000 millones más o menos, hoy tenemos unos 3,000, 4,000 millones de pesos y el INE dice, es que los partidos cuestan mucho y nosotros necesitamos ese presupuesto. ¿Pero para qué lo necesitan? Hoy por hoy, si la gente va al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, así como debe ocurrir en muchas dependencias, ¿cuántos asesores tiene un consejero electoral? En promedio, si ustedes revisan la página de internet, serán 15, 20 asesores. ¿Para qué requiero 15, 20 asesores cuando no son ni el número de comisiones que hay en el Instituto Nacional Electoral? Entonces, yo me preguntaría, para eso sí defendemos la autonomía, para eso sí defendemos el presupuesto, no hay autocrítica y ahí está la verdadera corrupción. Cuando se presumen expertos en la materia. Está secuestrada por poderes políticos y poderes económicos. No, además, un poquito concatenando la evolución democrática que ha tenido el país y que coincidimos ha sido positiva, me parece que la revolución democrática que continúa en el electorado es una orientación hacia los resultados. No podemos creer que un político que maladministra su partido político, que lo lleva a la quiebra, que no sabe rendir cuentas, que lo sanciona el INE por omisión de gastos o de ingresos, una vez convertido en representante popular por arte de magia, ya se le quitó la ineptitud en la rendición de cuentas y ahora sí va a ser un buen alcalde, un buen diputado, un buen senador, un buen gobernador. Es donde la ciudadanía tiene que poner el ojo. Esos partidos políticos mal administrados, esos políticos mal administrados van a ser necesariamente funcionarios públicos ineptos en el ejercicio del gasto público. Y esos magistrados también que juzgan y dan resoluciones totalmente... Por supuesto. Y ahora, iniciales. Efectivamente. Ahora, hace un rato comentaba Jorge algo que es muy relevante. Se está generando una percepción ciudadana de que los partidos políticos son muy caros. ¿Qué es caro? Les voy a poner el ejemplo. 4,800 millones de pesos es lo que cuesta al año los partidos políticos en el ámbito federal y un monto similar en el ámbito local. Pongan ustedes 10,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta el INE? ¿Cuánto cuestan los OPLES? ¿Cuánto cuesta el Tribunal Electoral Federal? ¿Y cuánto los tribunales electorales locales? Cuestan 7 veces más de lo que cuestan los partidos políticos. Es algo chistoso porque es como que si le pagáramos a alguien que nos va a organizar la fiesta, el 70% de lo que va a costar la fiesta y solamente el 30% es... Y el pretexto es un poquito la mala rendición de cuentas, pero también tiene su origen en deficiencias legislativas y en que las autoridades responsables no lo han hecho visible. ¿Ustedes conocen si han sancionado económicamente algún candidato por recibir ingresos de origen prohibido o por desviar el gasto
Es más, casos polémicos como la venta del padrón, el 99.9% de la sanción la absorbe el partido político y el 0.1% lo absorbe el funcionario partidista que vendió el padrón, que lo regaló, no sé qué hizo con él. De eso están cansados los ciudadanos, justamente que se ocupen los partidos como una franquicia para llegar al poder. Habrá que decirlo así, como una autocrítica también de todos los partidos políticos. Encontramos que se coaligan y encontramos el agua y el aceite coaligados. Encontramos que un partido ocupa una plataforma de otro para ser diputado o senador. O algunos que se dicen independientes, que fueron con una coalición, llegan al Senado y dicen: yo ya me voy de aquí, y no es por nada, vamos a ponerle nombre, Emilio Álvarez y Casa. Una coalición que estaba en su momento y él ahora es independiente. Quería ser candidato a la presidencia de la República, no lo fue, se vendió al mejor postor y hoy lo tenemos en el Senado. No tengo nada contra el señor, pero eso es lo que le molesta a la gente. Le molesta ver a candidatos que no tienen nada que ver con la izquierda en México ni con la derecha, y al final los encuentras el día de mañana. Imagínense, yo estoy especulando, imagínense que hubiera una gran alianza electoral y que algún partido se aliara con el Partido Revolucionario Institucional. Eso ya me parecería demencial. Eso es lo que están reclamando los ciudadanos. Claro, y dijeras tú, bueno, es que son hombres que han aportado grandes ideas y sus ideas están transformando al país. Ni eso. Ni siquiera para eso les alcanza. Ya lograron sus fines personales, satisfacieron su ego. Y entonces, pero ahora, ¿qué utilidad tienen para el país? Ese es el tema, es costo-beneficio, y el único que paga, insisto, es el pueblo, y el resultado que recibe a cambio es una grosería. Exactamente, ya nos estamos otra vez. El resultado, nada más lo digo. ¿Cuál es el resultado? Crear nuevas franquicias. Soy expresidente de la República y creo una franquicia. ¿Para qué? Para postular a mi esposa. Si quieres, al regreso del corte tocamos antes de ese que tema, nos si corten, porque si no profundidad. vamos a escuchar las propuestas de la ciudadanía para combatir la corrupción. Okay. ¿Qué propondrías para combatir la corrupción en la administración pública? Que se haga más claro toda la administración, cómo es que funciona y cómo es que administran todo. ¿Quieres mandar un mensaje a las y los mexicanos sobre corrupción? ¿Qué les dirías? Yo creo que le diría intentemos ser más realistas a lo que tenemos enfrente, y hay que afrontar las realidades que nos afronta que nos llega en la vida. Muchas gracias, estamos de vuelta con ustedes. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube en Revolución Democrática 2.0. Muy bien. Se vale recordar a nuestras mamás, nada más, hay que decirle a los televidentes. Con respeto, por favor. Muy bien, el Partido de la Revolución Democrática tiene algunas propuestas relativas a austeridad republicana y combate a la corrupción. Me gustaría conocer los puntos de vista de algunas de ellas. No sé si desean que las listemos o que ustedes las que tú comenten. Gustes son varios temas. Por ejemplo, entonces en cualquiera nos podemos reducir el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos, elevar a rango constitucional el combate a la corrupción y austeridad republicana, eliminar los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales o poco transparentes, cancelar bonos y remuneraciones injustificadas, destinar el ahorro que por concepto de estos ajustes se acumulen. Hay uno que es, no voy a leer todos, pero uno que me parece muy importante. Combatir frontalmente la corrupción y la influencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público, y erradicar el carácter electorero y clientelar de las políticas sociales y el combate a la pobreza. No me voy a reelegir. No podría estar más de acuerdo con estos dos últimos. Pero bueno, en el abundar, mira, es que el diablo está en los detalles, como en todo, ¿no? Cuando hablamos de cancelar los bonos y remuneraciones injustificadas, pues ya le metiste el diablo ahí. El injustificada, ¿cuándo se justifican y cuándo no? En estricto sentido, si tienes un salario remunerador, nunca se justifican los bonos. El tema es que hemos distorsionado los salarios y ahora hablamos de un salario base de miseria, ¿no? Un salario base de 3,000 pesos mensuales. ¿Quién vive con eso, honestamente, no? Entonces, y luego tienes un sobresueldo
o una compensación garantizada de 30 a 40 mil pesos y luego tienes un bono de otros 30 a 40 mil pesos, pues estás distorsionando el sueldo. La verdad es que tu mano de obra vale lo que vale en función de lo que aporta y de lo que produce. Esa es la realidad. Si no entendemos eso, creo que estamos distorsionando o queremos distorsionar la realidad, y la realidad está muy difícil. Siempre que choquemos con ella, casi seguro, la realidad nos va a ganar, ¿no? Es correcto, Jorge. Sí, como diría el clásico, son los corruptos, ¿no? Son aquellos que han minado el país, son aquellos que han saqueado el país, son aquellos amigo, camarada, como quieras que lo digamos. Fue culpa de los gobiernos anteriores que no nos han dejado progresar. Pero esa narrativa, ¿cómo la tenemos que destruir? Esa narrativa la tenemos que destruir justamente con iniciativas como la ley, las declaraciones 3 de 3, el tema de también ir combatiendo el tema de el amiguismo, las influencias, el conflicto de interés, la venta de plazas. Tenemos a un señor que se tiró ahí en un restaurante pensando que lo iban a llevar detenido. Imagínense qué no habrá tenido ese líder petrolero en la cabeza para que haya tenido tanto miedo. Pero lo platicábamos hace un momento aquí en la mesa, que cuál es lo importante. Si tuviéramos una mejor recaudación, por ejemplo, no tendrías que pagar el famoso IVA, porque justamente lo que estamos diciendo en este país es más recaudación, pero a costa de robarle a los pobres, de robarle a la gente que menos tiene. ¿Por qué no justamente llevamos un programa donde a Hacienda se le entreguen nuevos dientes, se le entregue la posibilidad de que no se compren estas facturas? Porque al final del día simplemente esto es la misma gata revolcada, hay que decirle así a nuestros amigos en casa. Sí. El presidente sale y dice, yo voy a combatir esto, yo voy a combatir, voy a darle dientes a Hacienda, pero no dice cómo, cuándo y quiénes han sido los objetivos. Simplemente dice, hay expresidentes que no pagan sus impuestos, pero no sabemos quién y de qué forma lo hizo. Sí. Por otro lado, el futuro no es nada próspero ni halagador, porque tenemos la remoción del titular de Coneval, y lo que se está haciendo es minar a las instituciones porque no queremos una fiscalización de estos programas sociales. Entonces me parece que... Te fuiste muy lejos con la fiscalización, claro. Ni siquiera una evaluación. Claro, y yo creo que es algo muy relevante. Una cosa es que seamos críticos respecto del actuar de las funciones, de las instituciones autónomas de nuestro país, y otra cosa es que pretendamos acabar con ellas, ¿no? Que eso sería acabar con el propio país, ¿no? Hay que mejorarlas. Y que son consecuencias justamente porque han proliferado los órganos autónomos, por la desconfianza que hay del ciudadano en los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Si tú vas, hace rato hablamos del lugar que ocupa México en transparencia, el 138 de 180 y tantos, 183, ¿no? A nivel internacional, pero no dijimos quiénes ocupan el último lugar, y entre los últimos están las policías, los legisladores, esos están al final de la fila. Todavía al día de hoy el ejército, las iglesias y algunas otras ocupaciones o funciones tienen un mejor estatus que los políticos. Esa parte nos debería preocupar a todos. Claro, por eso me parece que es estratégico para el país la función que va a desempeñar la Fiscalía Anticorrupción. No me gusta que no sea un ente autónomo, que dependa del Fiscal General de la República. Pero la función esperada de esa labor y de la persona que la desempeña es muy alta, la expectativa. Porque miren, hay dos cosas que ustedes lo saben, todos lo sabemos, nadie puede ocultar: el amor y el dinero, ¿no? El funcionario público que roba se va de vacaciones con su familia 3 o 4 veces al año y conoce todo el mundo, se compra autos, compra casas, o sea, es imposible que lo puedan ocultar. Con la hija de Carlos Slim, claro, campamento es muy caro, ¿no? Va también a partidos de béisbol, compra estadios, etcétera, ¿no? Eso no lo puedes ocultar. Si analizas el comportamiento patrimonial de las personas, vas a llegar al fondo. Si no, los puedes meter a la cárcel por corrupción, porque es difícil comprobar por todo el teje de operaciones que construyen. Bueno, sí los puedes meter a la cárcel por evasor fiscal. Sí, no, de hecho la nueva Ley General de Responsabilidades, muchas conductas que antes solo estaban tipificadas en materia penal, ahora también están en la administrativa. O sea, puedes pegar por los dos lados, tanto en lo administrativo como en lo penal, pero lo que necesitas son datos, y datos duros, no otros datos abstractos, sino hechos demostrables y probables en juicio. Ese es el tema. Pero hoy hay información suficiente y hay que explotarla. Por ejemplo,
todas las operaciones vulnerables que el secreto realizan, bancario, que ya no es tan secreto. Los notarios tienen la obligación de declarar, quién vende autos, quién vende joyas, quién otorga préstamos, todo eso tienen que conjuntarlo en una gran base de datos y seguir el comportamiento patrimonial de los funcionarios, sus esposas, sus hijos, sus familiares cercanos. Y ahí tenemos una buena minería de datos que explotar para combatir de manera frontal la corrupción, si hay voluntad de hacerlo. Es que ese es el tema no debe ser de voluntad, porque eso es lo que estamos viendo, un voluntarismo, no reglas claras y que se cumplan, e instrumentos. O sea, si tú estás facultado para exigirme el cumplimiento, yo estoy obligado a cumplir, pero si no lo cumplo, tú me debes de exigir que cumpla, pero si tú no haces tu chamba, ni yo hago la mía, todos estamos perdidos. Por eso me llamó la atención uno de tus comentarios, el de elevar a rango constitucional. El combate a la corrupción es que se oye muy bonito. Elevar a rango constitucional quiere decir que lo metas en la Constitución. Si tú le pones un parche a la Constitución, ¿ya eso hace más eficiente? No. Lo que hace eficiente es la operación, el documentar, el realizar investigaciones serias, el hacer uso de todas las herramientas, acabar con el secreto bancario, acabar con, incluso, si fuera necesario el financiamiento de los partidos políticos. Sé que estoy casi blasfemando, pero yo digo, es como si yo quiero pertenecer a un club, pues yo voluntariamente voy y pago mi cuota. Si yo quiero ir a una clase de danza, yo voluntariamente voy y pago. Si yo milito y comulgo con tus ideas, yo puedo participar con trabajo comunitario, con participación económica o participación activa, con horas Eso lo vamos a tener que dejar para otro programa, porque no lo comparto. En un país con estas profundas desigualdades, es poner en las manos de quién sabe quién nuestra democracia, que de por sí ya tenemos ahí. Pero bueno, muy bien, vamos a la etapa de conclusiones, por favor. Si quisiera cerrar con alguna conclusión. Mira, yo lo único que creo que en este país nos falta es mea culpa, que haya la posibilidad de rendir cuentas y que no solamente se haga con un discurso y que se nos diga, esto es lo único que falta, que la Guardia Nacional va a combatir la corrupción, porque parece que es el cajón desastre de todo. Y yo nada más aquí, viendo el programa de Luis, le pediría que nada más nos firme que no se va a reelegir, o con qué lo va a hacer, si lo quieres hacer con pluma o lo quieres hacer con lápiz. Va a ser de otro tema. Ok, perfecto. Pero bueno, yo a los amigos nada más les digo, qué vergüenza que México esté en comparación con países como Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, y que también México no tenga la misma reciprocidad y que responda a su papel de la 15ª economía del mundo. Hoy por hoy no podemos estar en el lugar 138. El otro año, cuando tengamos las próximas cifras para nuestros amigos, esperemos no estar en el lugar 138, por lo menos haber tenido una superación, porque justamente hemos hablado del ejemplo, de la cartilla moral. Vamos a ver si se cumple y si la Guardia Nacional nos puede salvar. Bueno, hay que tomar en cuenta ahí, antes de entrar al GATT y de los tratados de libre comercio, México era la 10ª economía del mundo, O sea, paradójicamente, en la medida en que nos vinculamos al mundo y que nos abrimos, hemos ido perdiendo, pero hemos ido perdiendo competitividad. No hemos ido perdiendo valor económico. Ahí lo que pasa es que el poder está más concentrado en pocas manos, y esa derrama que el pueblo espera no llega, y no va a llegar con dádivas, va a llegar con trabajo, con capacitación, con empleos mejor remunerados y con mayores capacidades productivas. No va a llegar. No vamos a crecer al 4%. No, claro que no. Ni fumando de la buena, aunque se legalice. No, y también vamos a llegar haciendo cumplir nuestras leyes, ¿no? Por favor. Es el compañero. Es amigo de Jorge en otros foros, en otros foros han participado. Pero bueno, efectivamente me parece que como ciudadanos debemos de exigir el cumplimiento de la ley. No hay otro camino. Hay que diseñar leyes acordes con las necesidades y las aspiraciones. Perdón que te interrumpa, y como ciudadanos obligarnos a cumplir con nuestras obligaciones, porque somos muy buenos para exigir derechos, pero no para cumplir obligaciones. Yo creo que tenemos que entender que el tema es binario, no es de un solo lado, es de ambos lados. Me queda claro, pero nuestros gobernantes deben de poner el ejemplo en el cumplimiento estricto de la ley y en la redacción adecuada de las leyes, porque ya lo comentábamos, yo no estoy cierto de que exista la exigencia de que tengan que devolver lo que se robaron, ¿no? O sea, me parece que es una gran oportunidad que tiene ahí el legislador de hacer una redacción un poquito más clara y precisa. No le des ideas a aquel que va a pedir que le regrese la elección de 2006. Sí, ya la reclamó hace unos días. Pero bueno, muy bien. Pues agradecemos mucho. Al contrario, gracias. Ojalá que sea de utilidad para la ciudadanía, con nuestros puntos de vista, con la reflexión, y como bien señala Manuel,
pues trabajando de manera objetiva, todos cumpliendo con nuestra labor y nuestras obligaciones legales, ¿no? Muchas gracias.